hemos conversado con un constitucionalista que ha sido juez constitucional y que ha sido ministro de Justicia. Ahora nos corresponde conversar con un congresista que tendrá que votar, que tendrá que pronunciarse sobre las decisiones que se tomen en el Congreso. Se trata del señor Ilich López, que es miembro de la bancada de Acción Popular. Señor López, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, don Fernando? Un saludo a su audiencia y muchas gracias por la oportunidad para las preguntas que usted disponga. Por favor, quisiéramos comprender cuál es el mapa que hace usted de los 130 miembros del Congreso de la República. Usted forma parte de una bancada, la de Acción Popular, el partido más antiguo que hay en el ROP, ¿no es cierto? Pero que ha tenido divisiones, tanto a nivel de su estructura partidaria por sus dirigentes, como a nivel de la bancada, puesto que a usted se le atribuye formar parte de un subgrupo que no sé quién ha denominado los niños, y se sospecha de usted y de sus 5 colegas en esa situación que han tenido relaciones pecaminosas con el gobierno, que son complacientes con Pedro Castillo y que por intereses no santos lo respaldan y evitarán que caiga. Sin embargo, usted ha votado la moción de vacancia que ha sido presentada hoy. Explíquenos cómo se ubica usted y cómo ve usted el mapa de los congresistas frente al gobierno de Pedro Castillo. Bueno, le voy a hacer una explicación deductiva, don Fernando. En primer lugar, el tema del partido. Nuestro partido efectivamente tiene 66 años de historia, dentro de las cuales ha habido muchos procesos de desarrollo en el tema de la dirigencia. Lógicamente, después de que nuestro líder, don Fernando Belaúnde, y nuestros otros líderes a nivel nacional ya no estén acompañándonos, vienen pues las nuevas generaciones que van desarrollando sus maneras, sobre todo provincianas, que van desarrollando sus maneras dirigenciales de llevar la política. Eso se ha traducido en este nuevo Congreso, por ejemplo, donde hay participación de todas las regiones. Sí. En ese sentido, las votaciones de la bancada han sido en un primer momento mayoritarias respecto a darle estabilidad, tanto así a este gobierno, tanto así que hemos votado a favor de las 3 cuestiones de confianza respecto a los gabinetes Vázquez, sí, Torres y Bellido. Sí. En una primera intención de vacancia votamos en contra y en una segunda en abstención. En ese escenario es que estamos llegando a este punto. Ahora, considero yo que somos, particularmente yo, coherente con todo el proceso. En un determinado momento, a los 3 meses no se podía dar una situación de vacancia, pero ahora, ya con todos estos indicios, con una situación más allá de los indicios de corrupción que tiene el gobierno, con la falta de resultados, por ejemplo, en el tema agrícola. En estos momentos en mi región, la región Junín, en el Valle del Mantaro, donde es un valle agrícola eminentemente, sí, y abastece a la capital de los alimentos, hay sequías por un segundo año, donde no se ha construido un solo canal de riego de parte del gobierno central, donde no se ha hecho un gran represamiento o represamientos en la cuenca del Punas, en el gobierno central que le ha impedido hacer eso. Un gobierno que se supone representaba al mundo rural y a los campesinos pobres. ¿Por qué no se ha hecho algo elemental para que se cuente con agua las personas que tienen eventualmente menos de 5 hectáreas? Es decir, campesinos pobres. Para empezar, un tema de desconocimiento, falta de planificación. Justamente nosotros en un primer momento le dimos estabilidad a este gobierno para que hagan eso, para que implementen sus medidas políticas y empiecen a tomar decisiones que vayan en favor de este tipo de sectores. Ahora, no hay capacidad de utilizar los recursos del Estado en favor de estos grandes proyectos. Mire, mientras que han pintado de verde los desiertos, tanto en el norte como en el sur, o sea, hay grandes represamientos para Ica y otras ciudades del sur, en el Valle del Mantaro o en la Sierra del Perú, no hay estos represamientos que son los que dan papas, tubérculos, maíz, cebolla, todo lo que viene al mercado central en Lima, viene
prácticamente de la sierra y la selva central. Entonces, no ha habido esa inversión por falta de capacidad. ¿Se lo dijo usted al presidente Castillo cuando se reunió con él? Por supuesto que sí. ¿Y qué le contestaba? Justamente de ese tipo de cosas nosotros cuando fuimos con toda la bancada hablamos. Hablamos también del tema de energía, por ejemplo. ¿Cómo es posible que en el 2022 en el Perú tengamos que seguir atacando el friaje con frazaditas? Tenemos pues que tener calefacción para esos lugares que hacen frío. Tenemos que tener aire acondicionado para la selva y para los lugares que hace calor. Y en ese sentido hay mucha despreocupación y falta de conocimiento. Y producto de esa falta de conocimiento es, por ejemplo, los nombramientos del nuevo gabinete de ministros. ¿Usted ¿no? cuando se ha reunido con el presidente no ha llegado a sospechar que esto que llama usted despreocupación y falta de cuidado en los nombramientos es consecuencia de que tiene la cabeza en otra parte, que está dedicado a la búsqueda de su impunidad o que está implicado en negocios sucios? La última vez que nosotros nos reunimos con la bancada, con el presidente de Palacio de Gobierno fue el año pasado, el 6 de diciembre, cuando muchas fuerzas, entre ellos los periodistas, creo que ahí también lo vi en Palacio de Gobierno, fue un 6 de diciembre donde mucha gente fue de los partidos, a entrevistarlo inclusive. Fue poco antes de la reunión con CNN. Claro que dijo sí. que daría entrevistas a la prensa, terminó por no dar claro casi que a sí. nadie fuera de Canal 7. Esa fue la última vez. Entonces, básicamente... ¿Pero no se ha reunido más usted con el presidente? No. De esa oportunidad nosotros no hemos logrado articular, por decir, porque siempre decía, se coordinan con los sectores, pero yo he estado, mire, en las cabeceras de Cuenca, en los paros, en mi y lo región. que ve es un gobierno ausente, inoperante, desinteresado. Más que eso, creo que no tiene la capacidad de poder solucionar los problemas. Ya, usted eso cree que no va a poder cambiar, Pedro Castillo. Justamente por eso, independientemente de los temas graves, de las acusaciones, y ahí no me quiero escapar de la pregunta que usted me hizo por la sindicación. Yo le decía, fuera de cámaras, considero que esa sindicación de los niños pronto se va a terminar, porque la Fiscalía a 8 meses de la investigación no tiene más elementos que el dicho de una señora que no presta nada y que no va por 5 veces, señor Carvalho, a la Fiscalía a declarar o a presentar las pruebas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo particularmente yo con la defensa? Estamos solicitando que se aclaren, que se presenten las pruebas, porque no nos puede tener pues una investigación frente a un trabajo que hace el congresista, de representación, por ejemplo. Ya, pero también de fiscalización. Usted comenzó a decir que se han acumulado indicios sobre un comportamiento doloso del presidente Castillo y de personas de su entorno. ¿Usted cree que hay razones objetivas para pensar, como la Fiscalía cree, que es una persona que está incurso en casos de corrupción? Creo que temas graves como el del secretario general, con esos $30.000, como el dinero que tiene la familia sin haber podido argumentar de dónde viene este dinero, temas elementales de transparencia como el no querer declarar o acogerse a un derecho de silencio que ciertamente el derecho lo asiste, valga la redundancia, pero por el tema de transparencia, decir, hablar, manifestar, hemos nosotros levantado nuestro secreto de las telecomunicaciones, secreto bancario, secreto tributario, hemos pedido el allanamiento de mi domicilio, que efectivamente se hizo, líneas de transparencia básicas como para poder dirigirse al país y decir, pues estamos avanzando por lo menos con transparencia, sin capacidad, pero con transparencia. ¿No consiguió usted, en virtud de sus relaciones con el presidente Castillo, obras para su región de Junín? De ninguna manera, de ninguna manera. ¿No ha conseguido obras en general? Fernando, de ninguna manera. ¿No ha conseguido obras usted para Junín? De ninguna manera. Ni obras, ni absolutamente no es un pecado, ¿no? Que usted lo que se le parece. A favor de que se hagan obras públicas en su región. Mire, sobre todo cuando falta tanto por lo que nos dice, agua para los campesinos. El tema es que los procesos no es que uno pida obras y se hagan obras. Es parte de un proceso. Le voy a explicar cómo. Hubo una revuelta, un paro en la cuenca del Cunas, sí, ¿no? En la cuenca, en la provincia de Chupaca.
vinieron la Junta de Regantes, nos juntamos con el Ministerio de Agricultura. ¿Qué tenían que hacer ellos? No tenían que hacer obras. En primer lugar, tenían que haber intervenciones de las 30 y tantas lagunas que existen en la cabecera de cuenta para que den un balance hídrico. O sea, cuánta agua hay y cuánto necesita la población. Todo ese proceso se consiguió, que no son específicamente obras. Posteriormente, luego de ello, ellos tienen que decir los represamientos, cuánto tienen que avanzar, cómo van a avanzar y el dinero para eso. Entonces, no es que yo voy, oye, hazme un represamiento. No, así no es el proceso, es todo un procedimiento distinto. Hemos visto en otros casos, como en Anguía, que se puede actuar mucho más rápidamente cuando uno tiene favores de la presidencia. Bueno, no será su caso. Ahora bien, nos ha hablado sobre su caso. Usted sostiene que nunca se ha reunido a solas con el presidente, ni en grupo pequeño, sino con su bancada solamente. Exactamente. Mantiene esa tesis. Todo con una reunión formal. ¿Y por qué entonces Karelyn López pensaba de usted lo contrario de lo que usted nos dice? Bueno, para empezar, a la señora yo ni la conozco. La única vez que la vi fue cuando no pudo responder en el Congreso, lo mismo que no puede responder ante la Fiscalía. En ese sentido, lo que ella se ha inventado tiene que demostrarlo, porque de eso se trata el proceso penal. Y nosotros estamos yendo, yo estoy yendo cada vez que me citan, cada vez que voy a todas las diligencias. ¿Para qué? Mi abogado, el doctor Astudillo, tiene que preguntarle a la señora Karelyn López cómo, cuándo me han dado lo que me hayan dado, en qué momento, con quién se ha conversado, con quién se ha comunicado. O sea, uno no puede decir alegremente. Entonces usted sostiene que está limpio de toda sospecha y no tiene nada que ver con lo que llevó a ubicarlo como uno de los 6 niños. ¿Qué pasa con la bancada de Acción Popular? ¿Cuántos de los miembros son? Creo que 11 actualmente. Somos 14. 14. ¿Cuántos han votado a favor de la moción de vacancia por incapacidad moral permanente? Mire, en la primera vacancia, toda la bancada votó en contra. ¿Toda? Toda la bancada. Menos la presidenta María del Carmen Alba. Era presidenta. Ya. En la segunda vacancia, todos se abstuvieron, excepto una congresista que votó a favor. Todos a favor de la vacancia, excepto todos por acuerdo de bancada. En esta tercera moción de vacancia, ya 12 de los 14 congresistas que somos hemos firmado la moción de vacancia. Supongo yo que va a haber un debate que ya llamó el vocero para plantear el tema, cuál va a ser la posición de la vacancia. Particularmente yo tengo claro el tema. ¿Cuál es la claridad que tiene usted? Y es un tema coherente. ¿Cuál es la claridad? ¿Cuál es su convicción sobre Pedro Castillo? Y ya le dimos el suficiente respaldo a un inicio a este gobierno como para que estabilice e implemente sus políticas públicas, agricultura, por ejemplo. Ya le hemos dado los 3 votos de confianza con lo que se tiene en las investigaciones y sobre todo con la falta de capacidad para solucionar los problemas, es que yo con la firme convicción con la que he firmado la moción de vacancia es que voy a votar a favor de la vacancia. ¿Y los otros miembros de su bancada? Yo entiendo que sí, por eso han firmado la moción de vacancia, pero vamos a ir al debate interno de la bancada y seguramente vamos a tener una posición al respecto. ¿Cree que será una posición unánime? En tal caso, yo espero que sí. En tal caso no lo sea, también hay dentro de nuestro reglamento en la bancada la posibilidad de que cada uno vote con criterio de conciencia. Eso, si es que no llega a haber un acuerdo, va a haber tema. Pero ya creo que es un indicio bastante amplio que la mayoría de colegas congresistas hayan firmado esta moción de vacancia, ¿no? Ahora bien, ¿qué lo motiva a votar a favor de la vacancia de Pedro Castillo? ¿Casos específicos de corrupción o incapacidad para gobernar? Creo que es una generación integral, ¿no? Creo que es el tema integral, porque si bien es cierto, hay indicios, hay graves indicios que complican la situación, inclusive el tema de la falta de transparencia. Considero que el presidente, para un poco darle estabilidad al país, ha debido contestarle a la Fiscalía. No ha debido atacar, porque la Fiscalía es un órgano autónomo de nuestro país según la Constitución y tiene que hacer su trabajo. A algunos nos gustará, a otros no nos gustará, pero tenemos que respetar. Y creo que la falta de transparencia haya jugado un rol importante en contra del presidente y desde mi perspectiva, esa falta de transparencia ha hecho que
que también se mezcle con la falta de capacidad para solucionar los problemas, ¿no? Tal y como están las cosas ahora, si es que el presidente Castillo fuera vacado, tendría que asumir de inmediato Dina Boluarte, que fue elegida como vicepresidente en la fórmula de Pedro Castillo. ¿Cuánto tiempo debería quedarse Dina Boluarte? ¿Qué se debe hacer una vez que ella acceda, si fuera el caso, a la presidencia? Tenemos el artículo 115 de la Constitución, que habla en el caso de la vacancia de la sucesión constitucional. Consideramos, o yo considero, que se debe respetar la Constitución y debe de quedarse el tiempo que le dice la Constitución en el caso se dé la vacancia. Eso por un lado. En segundo término... O sea, 3 años y medio más ella. Sí, en segundo término, se habla bastante, y también soy miembro de la Comisión de Constitución, sobre el tema del adelanto de elecciones. Sí. Nosotros, en nuestra democracia imperfecta todavía, ¿qué es lo que viene pasando? Que desde mi punto de vista, la solución del que se vayan todos sin una reforma adecuada dentro de los procesos electorales va a hacer que estemos de crisis en crisis. Vamos aplicando que se vayan todos nuevas elecciones, pero también vamos rápidamente haciendo reformas fundamentales. ¿Cuáles? Por ejemplo, el fortalecimiento de los partidos políticos. Es necesario que las personas que lleguen a ocupar una curul en el Congreso sepan, por ejemplo, cuál es la separación de poderes, cómo se estructuran los poderes, cuáles son los niveles de gobierno, temas básicos de presupuesto que se está debatiendo ahora. ¿Hay congresistas que no saben eso? No, lo que pasa es que hay partidos políticos que son básicamente empresas que designan de una manera directa o a dedo a sus candidatos. Creo que esos temas se debe ir cambiando. Se debe implementar, por ejemplo, el tema de las PASO que se ha suspendido, ¿no? Por un tema de tiempo, por el tema de ¿para qué? Para ir desarrollando el proceso político. Es un tema de proceso político y la interrupción de todos estos procesos políticos creo que le haría mucho más daño al país, ¿no? Muy bien, señor Iris López, hemos comprendido su punto de vista, sobre todo hemos comprendido claramente que usted va a votar por la vacancia, no solamente por la admisión de la moción que ya votó, sino por la vacancia para que el señor salga por su incapacidad moral permanente, que usted la traduce en incapacidad de gestión y sospechas serias de corrupción, ¿no? Y la falta de transparencia. Y la falta de transparencia. De los indicios, de los casos de corrupción, ¿cuál le parece el más patente y grave? En realidad es un conjunto, ¿no?, que envuelve al presidente. Si hay que citar uno, que a usted le parece inapelable. Yo creo que en realidad todos estos temas del tema del secretario general, del señor Pacheco, por ejemplo, esos $30.000 inexplicables, de la familia... Creo que son 20.000, pero en fin... No, bueno, por ahí. El tema de la familia, ¿no?, de los recursos que tienen. Si efectivamente son micro y pequeños empresarios, lo deben demostrar y darles las facilidades a la Fiscalía para demostrar. Independientemente de eso, el tema de la gestión. Por ejemplo, señor Carvalho, y para terminar, el tema de las tarifas eléctricas está subiendo. Yo soy presidente de una comisión investigadora de las empresas eléctricas donde tienen compras por millones y millones de soles almacenadas desde el 2013, 2014, 2015. Y los mismos gerentes trabajando ahora en la misma administración del señor Castillo. Tienen otras compras, han aprovechado acuerdos de proinversión para salirse de la ley de contrataciones del Estado, tienen contratos con adendas no del 25, del 30%, del 500, 600%. Bueno, señor López nos da noticias apabullantes. Ese tipo de cosas deben de reformularse. Se suponía que lo iba a hacer el presidente, pero ahí no estamos en la realidad. Señor Iris López, muchas gracias. Recuerdo que usted es miembro de la bancada de Acción Popular y nos ha confirmado que la bancada, probablemente en su conjunto, vote a favor de la vacancia del presidente Castillo por incapacidad moral permanente, tal y como ha sido formulado en la moción que ha sido presentada hoy para que se debate en su momento en el Pleno del Congreso de la República. Muchas gracias, Iris López, que tenga usted buenas noches. Don Fernando. Vamos a hacer una pausa y regresamos rápidamente a las cosas como son.